Aquí, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola. Muy buenos Hola, días. ¿qué tal? Buen día. Espero que se Buen escuche muy día, bien. José Hola, Manuel, buenos Hans días. y Buenos días. Rafael. Sí, los Hola, don escucho aquí. claro. Hola, Y ¿qué tal, Rafael? Qué gusto saludarte. Un gusto también el mío, también a los compañeros Hans y José Manuel. Un gusto saludarlos. Para no pues No, el repetir gusto el es WhatsApp. nuestro. bienvenidos, bienvenida, bienvenido. Esta charla es pues con la presidenta de México Negro AC y cofundadora de la misma, activista afromexicana, afrofeminista, docente investigadora, turismo ciguatanejo de la Universidad Autónoma de Guerrero, coordinadora del encuentro de pueblos negros 1997-2024. Actualmente es el Encuentro Nacional e Internacional Pueblos Negros, Afromexicanos y Afrodescendientes. Y Rafael Bringas, fundador del Instituto Poblano de los Pueblos Indígenas, siendo su primer director general del 2019 al 2024, especialista en educación indígena. Pues qué gran honor también tenerles aquí, a Don Ají y a Rafael, para poder platicar de estos temas que son, me parece también, híjoles, la presidenta, me acuerdo, y con eso quiero arrancar, la presidenta hace unos días, hace unas semanas, y menos, no recuerdo exactamente la fecha, también ha comentado particularmente en la mañanera, a propósito también de la plática que tuvimos hace un momento con nuestra querida secretaria de la Mujer, Citlali Hernández, que decía la presidenta que lo que se ha encontrado, ¿no? En el tema, por ejemplo, de la marginación y de la violencia que se tiene, por ejemplo, cuando se es mujer, cuando se es indígena, cuando se es, o sea, es el aumento de la violencia brutal con este tipo de condición, de características. Y yo me parece que nos hace falta también mucho en el país, muchísima la conciencia y el respeto a nuestros orígenes indígenas, a nuestros pueblos indígenas. Es un respeto que deberíamos de tener mucho más, pero casi siempre nos quedamos solamente en el museo, vamos a poner esos términos. Ahí está el museo y que miren los pueblos y cómo era, bla, 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 ¿no? Y que claro que es importante, pero ¿y actualmente qué tenemos al respecto? ¿Qué respeto le tenemos? Y vaya que eso nos hace mucha falta hacer conciencia a todos, a todas y a todos, pero creo que también hay que seguir concientizando a todas las edades para que nuestro país sea mucho mejor. Y hace unos días yo tengo una compañera que también me decía, es que yo también pertenezco al origen afrodescendiente por el pueblo de donde viene. Qué interesante, qué riqueza tenemos en este país. ¿Cómo podemos empezar con todos estos temas? A ver, ¿quién quiere empezar? Les dejo los micrófonos. Don Ají, Adelante, don Ají. por favor. Gracias. Bueno, muy interesante además la charla que acaba de terminar con nuestra secretaria y precisamente hablando sobre este tema fundamental de la violencia, es ir evitando estas violencias y que como mencionaba de forma muy atinada Hans, traemos este chip que debemos de quitar e integrar otro con esta nueva perspectiva de respeto. Para el caso particular, y agradezco toda la logística para estar en este gran programa de La Neta y la invitación, pues bueno, nuestro pueblo negro, afromexicano, afrodescendiente, acaba de reconocerse de manera oficial en el año 2019. Sin embargo, tenemos toda una trayectoria de trabajo y de activismo desde hace más de 30 años. Debo mencionar puntualmente al maestro Sergio Peñalosa Pérez, quien fue el iniciador de este proyecto, que fue de manera local y que en ese inter pues está su servidora participando desde ese momento. A lo largo de todos estos años surgieron, bueno, en 1997 surgió México Negro AC y empezamos a mover estas conciencias
entre nosotras y nosotros, en nuestras poblaciones y comunidades, ¿dónde estábamos? Pero también a la par, conforme fue creciendo este proceso, empezaron a surgir otras asociaciones que empezaron a trabajar la misma temática. En breve resumen, después de 30 años de activismo, pues se logró de manera oficial participar con los que les corresponde a las cuestiones de legislaciones, de que de manera oficial se nos reconociera. En nuestros pueblos y comunidades afromexicanas tenemos una gran diversidad de situaciones adversas que tiene que ver con cuestiones de salud, de trabajo, cuestiones que también nos han quitado el derecho a curarnos como lo hacían anteriormente. En este sentido, pues, se ha luchado de forma continua, pero a la vez también se ha ido reforzando estos derechos. Pero también debo mencionar de manera puntual, nuestras hermanas y hermanos indígenas nos han acompañado en este largo proceso, de la cual pues ha sido fundamental para poder llegar en este momento y decir de manera orgullosa y honesta que sin estos acompañamientos, sin esta visión que tuvieron también otras compañeras y compañeros para poder estar de manera oficial en la Constitución mexicana, no estuviera en este momento con ustedes. Han participado una gran cantidad de hombres y mujeres que yo puedo mencionar algunos, por ejemplo, de las generaciones más recientes, la compañera Celeste Sánchez Sujía, la primera senadora afromexicana. Actualmente tenemos una diputada federal afromexicana, la compañera Rosa María Castro. También tuvimos al primer diputado federal, el maestro Sergio Peñalosa. Entonces, ha sido todo un largo proceso en donde por fin en nuestro país nos reconocen como personas afromexicanas, afrodescendientes. Y no sé si aquí sería mi participación para dar la oportunidad también al hermano Rafael. Adelante. Adelante. Les saludo en mi lengua madre, que es el náhuatl. Les dije que es un saludo muy afectuoso de corazón. Bueno, compartiendo estas mismas líneas con la compañera Donají, fíjense que cuando compartí la liga para que nos vieran en nuestras redes sociales, me observaron algo. Dice, ¿por qué estamos haciendo énfasis a los afrodescendientes? ¿Y dónde quedan los eurodescendientes? ¿No será discriminación? Me puse a pensar una cosa. Con nuestros hermanos afros, yo creo que como indígenas, compartimos una historia. Yo creo que ahí hay que centrar el punto, ¿no? Yo creo que los que nos están mirando también por las redes sociales estarán de acuerdo cuál ha sido nuestra historia como indígenas y los descendientes negros. Y partiríamos también de premisas muy fundamentales, porque al final de cuentas, cuando platico con mis hermanos indígenas, compartimos una reflexión. ¿Cómo nos pensamos cuando nos pensamos como indígenas? ¿Sí? Y yo creo que este pensamiento pues no surge de la nada, ¿sí? Este pensamiento es producto de una larga historia, y esta historia tiene que ver precisamente que en nuestra primera constitución que tuvimos del México independiente, en 1824, en esa constitución fuimos proscritos los indígenas, los negros, ¿sí? Porque esa constitución se hizo con toda la lógica de los derechos humanos que se gestó en la Revolución Francesa, centrado en el derecho del individuo. Pero ahí en esa constitución quedaron fuera los derechos colectivos de los pueblos indígenas, que es otra lógica del derecho, ¿sí? Nuestro derecho al territorio, ¿sí? Nuestro derecho a nuestros usos y costumbres, nuestro derecho a nuestra madre tierra, cómo cuidarlo, eso nos daba, ¿sí? Entonces, esta larga historia de que quienes escribieron esa constitución, pues no hubo ningún indígena y ningún negro, ¿sí? Y bueno, toda esa larga data de la historización que hemos aparecido en las constituciones,
Y bueno, llega la Revolución Mexicana. Y de igual manera, ¿sí? Ahí los derechos de los pueblos indígenas, yo creo que tenemos que entender desde esta lógica la lucha de Zapata. La lucha de Zapata fue precisamente por el regreso a las tierras de los pueblos indígenas. Entonces, yo creo que tenemos que entender precisamente al final del día qué país somos. Un país, efectivamente, que nos refleja nuestra Constitución. Efectivamente, hasta 1994, en pleno neoliberalismo con Salinas, puso en el artículo 4, México es un país pluricultural. Hasta ahí. Nos reconoce nuestra cultura, nuestra lengua. Pero cuando empezamos a luchar por nuestro derecho a la tierra, ahí no. Pero esta idea del artículo 4 con Salinas se nutre de una larga idea del indigenismo mexicano. El indigenismo, efectivamente, habría que entender en dos acepciones. El indigenismo, primero en la colonia, lo hicieron los frailes, porque son acciones desde un Estado hacia los indígenas o hacia los negros, ¿sí? Después de la colonia, y bueno, hasta con la Revolución Mexicana, nace un indigenismo de Estado, ¿sí? Y los creadores de este indigenismo, pues es Manuel Gamio, entre otros, ¿sí? Es el libro que escribió Manuel Gamio, que se llama Forjando Patria, ¿sí? De igual manera, ¿sí? Dice, sí, México reconoce su pasado histórico, pero los que están en los museos, esos sí serán indígenas, pero el indígena vivo y de carne y hueso, nunca aparecíamos en los programas, menos en la Constitución, ¿sí? Bueno, después del 94, pues, ¿qué pasa? Pasa en este país. Pues resulta que los indígenas seguimos vivos, muriendo de enfermedades curables, entre otras cuestiones, ¿sí? Esa larga lucha de nuestros hermanos zapatistas se refleja precisamente con los acuerdos de San Andrés. Y hay que decirlo con todas sus letras, que Zedillo lo traiciona, ¿sí? Manda a prender al subcomandante Marcos y lo quería meter a la cárcel. Llega Fox y dice, apoya los acuerdos de San Andrés y manda la iniciativa de la Cocopa a la Cámara de Diputados. Lo mandó, pero nunca lo defendió, porque a esa reforma salió mocha, salió incompleta. Entonces, esta larga lucha por aparecer en nuestra Constitución como parte de este país es precisamente hasta este 2024, que el 5 de febrero del año pasado nuestro señor presidente envía a la Cámara de Diputados 20 iniciativas, entre ellos precisamente la reforma constitucional de manera integral para los pueblos indígenas. Y se reforma el artículo 2. Aquí nada más con esto precisaría en esta primera parte, antes, ¿cómo lo dejaron los neoliberales de la Constitución? México es un país cultural, etcétera, que somos sujetos de atención. ¿Qué significa ser sujetos de atención? Pues que todavía el Estado nos tutela como menores de edad cualquiera de nuestros derechos. Y por eso muchos de nuestros derechos fueron judicializados. Algunos las ganamos y algunos no, porque al final de cuentas, quien decidía si eran válidos nuestros derechos, pues era la Suprema Corte. Ustedes saben quién integra la Suprema Corte. Ahora somos no sujetos de atención, somos sujetos de derecho y con patrimonio propio. Por eso, estas últimas expresiones de la presidenta, de que ya en el apartado, le llaman anexo 10 del presupuesto de egreso de la Federación, ya especifica que los pueblos indígenas que estamos en el catálogo nacional de pueblos indígenas, vamos a recibir el recurso sin la intermediación de los ayuntamientos municipales. Porque hay que acordar que muchos ayuntamientos, pues, ¿cómo se constituye un ayuntamiento en estos pueblos? ¿Quiénes lo dirigen? Quienes tienen el poder económico, quienes tienen los negocios, tienen también el poder político, ¿sí? Y los pueblos indígenas, como gravitamos alrededor de un municipio, muchas de las veces quedamos fuera del presupuesto. Y nos hemos mantenido a través de nuestras vainas, de nuestros tequios, ¿sí? Es como hemos mantenido vivos nuestros pueblos. Entonces, yo creo que sí cobra mucha importancia, y aquí muchos criticarán que todavía esta reforma está incompleta. Pero mientras sigamos vivos los pueblos indígenas y los pueblos afros, y como lo dije al principio, nos hermana precisamente nuestras luchas, ¿sí? Nuestras luchas que se orientan
hacia un desarrollo, pero un desarrollo con identidad. Que las ideas de desarrollo que venían de fuera, es que los pobres indígenas necesitan esto, ya no. Ahora los planes de desarrollo, como lo dijo el expresidente López Obrador, se hacen en territorio, con nosotros, con nuestra participación, con nuestra visión de las cosas. Yo creo que estamos en esta coyuntura, dependerá de toda la sociedad mexicana cómo nos asumimos como país. ¿Sí? Sí, efectivamente, un país pluricultural, plurilingüístico, pero como lo dijo la compañera Donají, al interior de la sociedad, pues todavía perviven muchos, pero muchos prejuicios que vienen de la colonia, ¿sí? Y terminaría que aquí en Puebla, en el 2020, a nivel nacional, el INEGI hizo una encuesta sobre discriminación. Y Puebla ocupó el deshonroso primer lugar en discriminación. ¿Y a quién se les discrimina? Pues los que somos morenos, ¿sí? Los que nos delata que vestimos ropa que no es de marca, entre otras cuestiones. Esa otra lucha, yo lo considero una lucha más cultural, de índole más pedagógico, efectivamente, y yo creo que eso sí se tiene que profundizar. Y como lo decía la compañera Donají, también estuve un buen rato viendo a la compañera Citlali, el tema de las mujeres. En las comunidades indígenas, la mujer indígena se levanta muchas veces a las 4 de la mañana o a las 3 de la mañana y es la última en ir a acostarse. ¿Sí? Esa realidad hay que reflexionarlo muy profundamente. Yo lo dejaría en este primer bloque en esos términos. ¿Qué? Pepe, ¿quieres comentar? Sí, a mí me gustaría, porque es fundamental este tema, sobre todo porque sí tuvo que pasar muchos años para que se empezara incluso a reconocer a las comunidades indígenas y afromexicanas, sobre todo porque hemos visto que en otros países ya lo hicieron, por ejemplo, Bolivia, es un plurinacional, que incluso algunos proponen, y también quiero saber su punto de vista, que también México se convierta oficialmente en una nación plurinacional, que se reconozca también a los pueblos indígenas desde el nombre del país, porque es lo que nos representa, lo que nos caracteriza. Pero también quiero yo preguntarles dos cosas, sobre todo porque ¿cómo vamos a materializar, pues ya ahora que están en la Constitución, sobre todo con los planes de justicia para las dos comunidades, para los pueblos originarios? Y yo sí quiero preguntar algo, no quiero desaprovechar la oportunidad. Es importante también reconciliar todas las partes. Lo que buscaba el gobierno de México, el perdón de España, que el gobierno, la oligarquía española, porque no el pueblo, sino el gobierno, pidiera perdón. ¿Ustedes cómo ven esa parte también, como de reconciliar esa parte? ¿Creen que sí era fundamental eso? Me gustaría aprovechar y preguntárselos. Okay. Gracias. Bueno, es un tema que ha estado moviéndose, haciendo reflexiones. De una de otra forma, pues debe de haber una disculpa por pues las atrocidades que se hicieron en ciertos periodos largos, pero donde se cometieron una serie de situaciones que afectaron en forma directa a nuestras hermanas indígenas. Empezó con nuestras abuelas y obviamente también a nuestros hermanos, nuestros abuelos. En este en esta situación quedaron marcadas de por vida, de manera histórica, dentro de las familias, de cada una de nuestras familias a lo largo y ancho del país. En este contexto también debo de mencionar que históricamente, por situaciones que las personas especialistas en el tema nos han compartido, pues esta situación de la trata de personas que las trajeron en forma esclavizadas, aunque debo mencionar que también hubo personas libres, negras, que llegaron a nuestro país o que las trajeron a nuestro país de manera forzada y que también se cometieron estas atrocidades, estas violaciones históricas. Entonces, desde la parte de esta
esta atrocidades, de estos tropiezos que se cometieron a las abuelas y abuelos indígenas y afromexicanos o afrodescendientes, pues sí quedó marcada. Entonces, históricamente debe, o más bien debe de haber una disculpa. Por otra parte, a la par de que se cometieron esas atrocidades, pues las situaciones de culturales quedaron inmersas en este país. Entonces, aquí hay una línea muy delgada entre todo lo que pasó, pero también lo que de una de otra forma quedó en nuestro país. Empezamos con que pues nos obligaron a hablar pues el castellano, ¿no? El español. Y que por otra parte, todas estas hermosas lenguas originarias se fueron perdiendo porque fueron obligados y obligadas a no comunicarse. Por otra parte, toda esta historia no sé, pueden ser esculturas, piedras, petrograbados, fueron destruidos. Sin embargo, de manera histórica, los tejidos, en los tejidos que hacen nuestras abuelas, nuestros abuelos, dejaron esta parte de información y que, bueno, el compañero Rafael, en el área donde él trabaja, y en mi caso que yo comparto Guerrero y Oaxaca, en los telares, tanto de Guerrero como de Oaxaca, y yo lo digo de manera orgullosa, cada vestido habla de nuestra historia y de nuestra cosmovisión. Por lo tanto, considero que es importante que se haga esa disculpa y que tendremos que hacer esta reflexión general y retomar, pues hay que seguir adelante, pero sí debe de haber esa disculpa por estas atrocidades que hicieron a las abuelas y abuelos y que fueron siglos en donde se cometieron situaciones que nos afectó y que muchos todavía pues siguen puntualizando cómo y cuáles fueron este tipo de situaciones. Bueno, en ese mismo sentido, el doctor Guillermo Bonfil Batalla, en su magna obra que se llama México Profundo, una civilización negada, nos ilustra pues qué nos dejó este hecho histórico de la conquista, ¿no? Primero reconocer que su extravío de ellos, porque pensaron que llegaron a la India, bueno, nos dejó el nombre de a nosotros, de llamarnos indios como una categoría, ¿sí? Que se usó durante la colonia. ¿Quieres ofender a alguien? Llámalo indio. ¿No han escuchado ustedes decir, no seas indio? O sea, esa forma de denigrar a los indígenas, pues eso proviene de ahí. Bueno, ya con la revolución se suaviza y con el estado postrevolucionario dejaron de llamarnos indios para llamarnos indígenas, ¿sí? Y efectivamente, mi padre nunca entendió qué es un indígena. Mi padre, que en paz descanse, éramos nahuablantes. Y en mi pueblo y muchos otros pueblos quienes hablamos náhuatl, tampoco decimos que hablamos náhuatl, decimos que hablamos mexicano, ¿sí? Entonces, somos la nación nahuablante, la nación mazateca, como decía usted hace rato. En Bolivia existe eso en la Constitución, ¿sí? Porque ahí ya su Constitución reconoce una cosa que aquí sigue faltando, el derecho al territorio. Yo creo que esta tarea pendiente lo vamos a seguir empujando como organizaciones indígenas, el derecho al territorio, porque al final del día eso nos da precisamente nuestro derecho a ser nación. Y acordémonos ahorita cómo quedó dividido la parte de las fronteras. Fíjense, hay mazatecos en Puebla, hay mazatecos en Oaxaca, hay mazatecos en Veracruz, hay mixtecos en Puebla, hay mixtecos en Oaxaca y hay mixtecos en Guerrero. Bueno, nuestro derecho al territorio es vivir precisamente en nuestro territorio. Y precisamente en esa misma lógica se ubican los planes de desarrollo. Los planes de desarrollo van dirigidos a los pueblos, ¿sí? Ya empezaron con los hermanos amuzgos y abarcó
tanto los amuscos de Oaxaca como los amuscos de Guerrero. Entonces, vayamos precisamente a la profundidad, como decía don Gil Batalla, de cuál es nuestra realidad como pueblos indígenas. Y bueno, acordémonos que también en esta construcción de país ha habido una disputa de visiones. La visión netamente eurocéntrica de los descendientes de los españoles, y en los últimos años, pues la visión muy gringa de los neoliberales que se formaron en Harvard, que se formaron en Yale. Aquí en Puebla es un hecho muy sintomático. Aquí en Puebla participó en las batallas del 5 de mayo Porfirio Díaz. Él tenía un gran cariño a Puebla, y Puebla lo querían afrancesar en el siglo XIX, ¿eh? Entonces, en esta disputa por este país ha habido distintas visiones, pero nunca ha sido conducido por una visión de los pueblos indígenas. Eso yo creo que nos queda muy claro, ¿sí? Bueno, entonces al inicio decía yo que la palabra indio se usa para insultar a alguien, y le rascamos más qué otras cosas se fueron metiendo precisamente con esta visión de los eurocentros. Primero, pues ellos pensaban, los primeros que llegaron aquí, que no teníamos almas, que éramos salvajes, ¿sí? Entonces, esta realidad de cómo no solamente se nos agredió verbalmente, físicamente, culturalmente, sino que esta agresión precisamente fue mucho más profundo. Acordémonos que en el 92, en la celebración del centenario, hubo dos disputas, sí. Hubo dos visiones. Quienes decían encuentro, no, pues no fue un encuentro amistoso. Una cultura venía una locomotora mientras nosotros íbamos en bici y nos arrollaron. Y ese arrollamiento implicó muchas cosas que todavía siguen abiertas, muchas heridas. Y yo creo que tanto es bueno para el que perdona y es bueno para el que recibe el perdón. Yo creo que es un acto eminentemente humano, de una perspectiva civilizatoria más humana. Y yo creo que si esto lo dejamos bajo el arbitrio de la ONU, por supuesto que va a emitir una respuesta favorable para que pidan perdón por este hecho histórico. Entonces, yo creo que, pues la verdad, estos espacios es para profundizar en estas reflexiones desde nuestra condición como indígenas, condición como los afrodescendientes, para ir abonando a una vivencia de la pluralidad mucho más efectiva y no quedarnos en los discursos, ¿sí? En los discursos huecos, vacíos, que se dice muy bonito, pero quedan muchas veces en retórica. ¿Y cómo nosotros no vamos a saber de esto? Sin toda mi infancia yo recibía en mis pueblos a los políticos de siempre, prometiéndonos muchas cosas, ¿sí? Y ahora cuando nos dice López Obrador, no, ahora los planes se tienen que hacer ahí, en reuniones comunitarias, en asambleas, ahí hay que discutir, ¿sí? Y a mí se me quedó grabado un encuentro que tuvo López Obrador el día 4 de enero en la comunidad de San Pablito, Pahuatlán, sí, aquí en la Sierra Norte de Puebla, ¿sí? Dice, cuando llega un político a los pueblos, regresa así con solicitudes. ¿Qué les hacen esas solicitudes? Y todos contestaban, no, pues esas solicitudes los tiran al bote de la basura, ya sabemos dónde quedan. Dice, por eso los planes se tienen que hacer aquí, en las comunidades. Reúnanse todos los liderazgos, analicen, porque estarán de acuerdo que no podemos construir una universidad en cada comunidad, un centro de salud en cada comunidad, pero ustedes que conocen su territorio, digan, ¿dónde? Yo creo que esa es los metodólogos dirán, los que hacen las planeaciones del desarrollo, nosotros les llevamos esa metodología, pues una metodología participativa con nuestra presencia, ¿sí? Una metodología dialógica que nos permita precisamente a que participemos. Y bueno, viene precisamente la construcción del Plan Nacional de Desarrollo, vienen los foros, ¿sí? Vienen los foros para el Plan Nacional de Desarrollo, creo que es una buena oportunidad para profundizar la participación de los pueblos indígenas. Bueno, hasta ahí lo dejaría. Querido Hans. Sí, bien importante lo que mencionaba Rafael con respecto a toda esta
esta situación de las naciones. Y yo hago la siguiente reflexión. En nuestros pueblos y comunidades afromexicanas, negras afromexicanas, también utilizamos esta palabra de nuestra nación, nuestro territorio. Y otro punto interesante que debo de compartir es que también nosotras, las personas negras, afromexicanas, afrodescendientes, también compartimos el hablar alguna lengua materna, ya sea mixteco de la costa, amuzgo, y hay varias compañeras y compañeros que hablan y con orgullo dicen, yo soy una persona negra, pero hablo amuzgo. Está Yolanda Camacho, está Maribel Arellanes, están varios compañeros y compañeras que lo dicen con orgullo, y que es cierto, esto debe de motivarnos también para pues mover esas conciencias, que no es solamente decir, ok, es el perdón, sino es también armonizarnos dentro de nuestras propias comunidades. Y bien lo mencionaba el compañero, en este encuentro, más bien fue un desencuentro, y aún recuerdo una plática por esos años que estaba muy joven, donde decíamos, bueno, están todas las festividades para este centenario, ¿y dónde quedamos nosotras, las personas negras, las personas afromexicanas actualmente? Y de verdad fue una reflexión que hasta el 97 fue donde empezamos ya de manera oficial con este movimiento afrodescendiente. Qué grandes explicaciones, qué grandes, no quiero decirlo discurso en un término de hueco, sino de mucho contenido nos están dando ustedes, don Ají Rafael, sobre estos temas. A mí me dejan muchas cosas pensando de qué más preguntar. Digo, sí tengo muchas preguntas, no que no las tenga, pero me dejan más reflexivo también de lo que vivimos. Actualmente hay mucho clasismo y mucho racismo en nuestro país. Tremendo. Decimos, no, ¿cuál racismo? ¿Cuál clasismo? Yo veía una encuesta hace tiempo, no la voy a citar así con tanto que quién la hizo y eso, sino más bien a breve, que decía, le preguntaban a la gente en esta encuesta que si se consideraba racista, clasista. Y decía la gente, no me considero. ¿Tú aceptarías que una persona migrante viviera en tu casa? No. ¿Tú aceptarías que un indígena viviera en tu casa? No. Entonces, esas respuestas son muy, muy cañones. Creo que no sé hasta qué punto, y esa sería mi pregunta. Les digo que tengo muchas, muchas. Estos temas son tremendamente importantes para nuestro país. Siempre deberían de haberlo sido, ¿eh? No es de, ahorita es muy importante, no siempre, siempre. Pero bueno, ahorita se está dando, vamos a darle, pero en serio, en contenido y en discusión. Muchas veces creo yo, ese es mi sentir, que hay gente que no se considera clasista ni racista, pero lo es. Creo que a veces ni se da cuenta. No lo sé, puede ser, no sé, es que son cuestiones que yo me pregunto. El presidente López Obrador fue contundente en eso. Incluso una vez que yo le expuse un tema de ataque, bueno, siempre había ataques, siempre ha habido ataques actualmente. Me acuerdo contra Rosa Isela Rodríguez, la actual secretaria de Gobernación, por el tema de que si le había cuidado a sus hijos, que no sé qué, que por cierto terminó siendo falso por completo, y que no es nada malo, pero terminó hasta siendo falso, y decía, yo soy, para que quede claro, dice, ayer veía ese videíto que alguien subió, que rescató de la mañanera del presidente, que decía, yo soy chinto, soy indio. Entonces, ¿qué importancia es tener orgullo de nuestras raíces, de nuestras tradiciones y de nuestra identidad? Pero vaya que hay un ataque constante de un supremacismo, de un sentirse más. Por ejemplo, y ya con eso acabo, lo que acaba de pasar en el festejo de fin de año, inicio de en el centro en el Ángel de la Independencia de la Ciudad de México, no toleran
ciertos sectores de la población, de la sociedad, que la gente se divierte y les dijeron nacos, que porque bailan un sonido que no les gusta a ellos o les consideran de bajo nivel y ellos se consideran selectos de otro. ¿Qué leen en todo eso? Yo sé que ustedes ya han expresado cosas claras, pero me gustaría con esa pregunta preguntarles qué ven en esto que les acabo de decir y en esto que estamos viviendo y cómo han padecido ustedes también el clasismo en su vida cotidiana. Bueno, eso, tendríamos que hacer varios programas e invitar a más compañeras y compañeros. Sí. Bueno, primero es el sentir este sentido de pertenencia e identidad. Yo soy una mujer negra afromexicana, orgullosa de mis raíces, y mi identidad está desde lo que guisaron mis abuelas, lo que le pusieron a ese alimento las abuelas, las hierbas que utilizaron, la forma de prepararlo, la ceremonia que hacen cada día para preparar un alimento, es parte de nuestra identidad y de nuestra historia indígena, o nuestra historia originaria y nuestra historia negra, afromexicana, afrodescendiente. Mi identidad está en la música que escucho cuando mis abuelas hablan su lengua materna. Mi identidad se encuentra en los rizos que llevo, en la ropa que tejen en telar de cintura las abuelas, los abuelos, o en aquellos abuelos que van a la playa, a las rocas, a ordeñar el caracol púrpura para poder vestir esos hermosos trajes pozahuancos, ¿sí? Ahí está parte de mi identidad en la música. Sin embargo, cuando tendemos que salir del pueblo para poder tener esta oportunidad que las abuelas o nuestros padres no tuvieron, de poder estudiar, desde ahí muchas veces empieza esta discriminación. Si ya saliste a otro pueblo como mujer, y aquí lo hago desde mi experiencia, pues ya te fuiste a otro pueblo, pero para pues no estudiar, sino para ejercer otra actividad. Cuando estás en la ciudad en donde te fuiste para poder estudiar o para tener un trabajo, empieza la discriminación desde el momento en que te presentas y te escuchan tu forma de expresarte. Quizás como costeña tenemos muchos regionalismos y esa es parte de mi identidad, los regionalismos, es decir, ando chanda, traigo mi cabello enchandado, estoy timbón. Esta es parte de mi identidad en mi forma de comunicarme como regionalismo y como parte de los compañeros que hablan, compañeras que hablan una lengua materna, pues no expresar, entre comillas, de forma adecuada las palabras. Por otra parte, de manera personal, en algún momento me han pedido también mi identidad, mi identificación oficial para, pues, si soy mexicana o no, ¿sí? Y estos registros que te hacen, por ejemplo, si vas al aeropuerto, regularmente yo uso un turbante. En la última ocasión que me dijeron, quítate tu turbante, yo así de, no, porque es mi identidad. Uh-huh. Y entonces lo que hice fue, bueno, ahora ya que he pasado varios procesos, ¿sabes qué? Tráeme a tu supervisor. Y cuando el supervisor me dé ¿por qué me tengo que quitar mi turbante si es mi identidad? Entonces haré lo propio. Entonces fue una discusión ahí de 15 minutos en que a mí tráeme el supervisor, porque yo no me voy a quitar un turbante que de manera histórica en mi familia y en mi pueblo forma parte de mi identidad y no alguien me lo tiene que venir a quitar. Y por ejemplo, pues esta es una forma de decir, yo soy una mujer negra, soy una mujer afrodescendiente, porque es parte de mi identidad. En este sentido, también tenemos, y se ha hecho, y se han buscado las formas de que en estas instituciones que tienen este contacto directo, y ahorita pasa mucho con lo de la migración,
el personal de migración, el personal operativo, de manera arbitraria te pide identificaciones y te dicen, creo que no es original, esta identificación no es original, cántame el himno nacional. Por los nervios, a uno se le olvida el himno nacional, pero tenemos evidencias que compañeras y compañeros, en vez de cantar el himno nacional, cantan o interpretan una canción de la región, que puede ser, no sé, un corrido costeño, de la zona, no de lo que estemos hablando de esos narcocorridos, no, costeños de la zona, o una cumbia que habla de nuestra identidad. Y entonces son situaciones que estamos pasando y ahorita en esta situación de las migraciones que se están dando, pues ocurre de manera continua que compañeras y compañeros que viven en la región costa, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, o en Veracruz, o en otros lugares de la República Mexicana, los detienen porque pues piensan que no son personas de nuestro país. Y en México estamos en los 32 estados de la República Mexicana, y el hecho de que nos hayan contado en el censo 2020 fue también otra larga historia, donde pues también luchó para que estuviéramos primero en el intercensal del 2015 y después de manera oficial en el 2020. Entonces todos pasamos este tipo de situaciones. Y concluyo, nuestra música, en este caso desde la parte afro, lo que quedaron con instrumentos como es la quijada, la charrasca, el bote, la artesa, que es un gran instrumento, pero también ahí se baila, es parte de nuestra identidad. La forma de las canciones con mucha alegría, cumbias, que se comparten, es parte de nuestra identidad, pero también debemos de tomar en cuenta aquellos jóvenes que desde nuestra identidad empiezan a participar con música más moderna, quizás con rap, hay grandes músicos también, jóvenes que desde la parte de la dinámica musical también pueden interpretar y tocar música disco, ¿no? Quizás esta situación de lo que pasó en el Ángel de la Independencia es que precisamente nosotros como población no teníamos el acceso para ir a las discos de cierto nivel y poder escuchar esa música. Y es lo que hizo este señor, precisamente es oaxaqueño, compartir este tipo de música para la juventud que no podía tener el acceso. Entonces, aquí es, si tú no has vivido en una comunidad, no has pasado estas situaciones donde muchas de las ocasiones está la mamá, el papá o los abuelos, porque también se hacen cargo de las nietas. ¿Qué cosa vamos a comer? Hoy, ¿qué vamos a comer? ¿Sí? Y muchas veces la música, pues de pronto es parte de ese alivio. Y qué hablar de mis hermanos indígenas que son, también tienen gran trayectoria en cuestiones de música y demás, y que pues nos hemos compartido. Entonces, realmente cuando una otra persona nos lleva, en el caso del ejemplo que estamos compartiendo, este tipo de dinámica, es que podemos tener acceso a. No es como si yo dijera, ok, yo viví en Acapulco y voy a ir a la disco más espectacular de Acapulco, porque no podía entrar. Yo entré solamente cuando por cuestiones laborales pude ir a hacer una supervisión, mientras solamente ver de fuera. Entonces, cuando no se conocen los contextos de nuestros pueblos y comunidades a lo largo y ancho del país, incluso en la propia Ciudad de México, por ejemplo, la alcaldía Iztapalapa es una área tan dinámica, tan diversa, donde uno puede localizar desde cuestiones culturales interesantes hasta las
cuestiones de este calor que se habla en nuestros barrios de la alcaldía Iztapalapa, de lo que comemos, y dentro de esta misma alcaldía vamos a encontrar a nuestras hermanas indígenas y afromexicanos y afrodescendientes cuidando y preservando nuestra historia y nuestra cultura. Por lo tanto, yo concluiría que a estas dependencias donde tienen personal operativo, se requiere de una mayor cantidad de trabajo de concientización para que sepan y conozcan y reconozcan, pero también se reconozcan como personas indígenas, negras, afromexicanas, que en este momento tienen solamente una responsabilidad por la institución, pero que probablemente de manera personal no han reconocido su identidad y su historia, y eso nos hace que cometamos ciertos errores graves que vamos pagando de diversas formas, ¿no? Desafortunadamente. Yo ahí dejaría esta reflexión y me quedaría con que, así como lo hemos pasado de manera personal, quienes más lo han también pasado es los jóvenes y los niños en las escuelas, en nuestras primarias. Es tan doloroso que un niño o una niña esté discriminando a otro por cuestiones de su tonalidad de piel, porque no habla bien español y habla una lengua materna. Entonces, tenemos un trabajo muy grande como sociedad, como familia, como instituciones y pues como medios de comunicación han hecho una labor importante al difundir temas que nos compete a todas y todos. Bueno, yo simplemente agregaré lo siguiente. Yo creo que de esta realidad de discriminación, de estas linduras que vemos, es producto de políticas culturales y educativas. Fíjense que el proyecto educativo postrevolucionario, con José Vasconcelos y quienes operaron este proyecto, Rafael Ramírez, Moisés Sáenz, yo me acuerdo que Rafael Ramírez, en una de sus réplicas que les hacía a los maestros rurales, prácticamente a manera de catecismo les decía lo siguiente: usted, maestro, que va a las comunidades indígenas, cuidado con que aprenda su lengua, cuidado con que usted se comporte como ellos, porque entonces el Estado gastará en ti para redimirte. Y efectivamente, mi padre, mis abuelos y yo mismo padecimos esas políticas llamados integracionistas, es decir, nos querían integrar a la gran nación mexicana, despojándonos de nuestra lengua, despojándonos de nuestra cultura. Entonces, estas políticas integracionistas llegaron a grados muy agresivas, podríamos decir. ¿Agresivas en qué sentido? Pues sí, en nuestras escuelas, yo no tuve maestros que hablaran mi lengua. Yo me acuerdo de esto porque al final de cuentas el maestro que tenía yo enfrente cuando iba en segundo grado de primaria trataba de castellanizarnos y casi hora y media, 2 horas nos enseñaba el castellano con aumentativos, disminutivos, etcétera. Pero después regresamos a nuestra lengua materna y empezamos a jugar con las palabras que nos enseñaban en español y nos burlábamos de él, ¿sí? Esta resistencia lingüística dentro del aula, le llamo así, pues en mi pueblo, afortunadamente, se sigue hablando la lengua materna. Pero ese es uno. Me quiero referir a otro caso. En nuestra vida cotidiana en mi pueblo, yo iba a pastorear mis chivos a los cerros. Ahí en los cerros se encontraba unos figuritas que nosotros le llamábamos chantil. Y dentro de nuestras creencias, si yo traigo un chantil en la bolsa de mi pantalón y juego a naipes, dentro de nuestras creencias, me da la suerte para ganar los juegos. Entonces yo le andaba trayendo un chantil en mi bolsa. Pero no faltaba alguien que me acusara en la escuela o en la iglesia cuando iba a la doctrina que yo andaba trayendo un chantil. Porque entonces me la decomisaba y adivinen dónde pagaba a dar. A la fosa séptica. ¿Con qué argumento? Que el chantil era el diablo. Entonces, nos dejó eso que lo que no es otros, para nosotros es cultura, por una parte de nuestra historia, era el diablo, ¿sí? Entonces, estas políticas integracionistas que se manejó en un proyecto educativo, hoy con la nueva escuela mexicana, ¿sí?
Pues hoy en la nueva escuela mexicana, efectivamente, yo, por ejemplo, gracias a mi padre, aprendí la aritmética básica. Me decía, en esta surco vas a sembrar 3 semillas en cada mata. ¿Cuántos vas a sembrar en el surco? Pues uno tiene que hacer mentalmente las cuentas. La matemática está en la cocina, está en el campo, y el maestro tiene que partir de ahí, porque la matemática está en todos los lugares, y se dice en todas las lenguas. A mí me parece que la nueva escuela mexicana hoy en día, precisamente de recuperar la esencia cultural de los pueblos, y a partir de ahí, el niño o las niñas, y las niñas también, empecemos nuestra escolarización. Antaño que hubiera o no hubiera vehículos en nuestros pueblos, yo tenía que aprender que el semáforo tenía 3 colores. Y lo único que pasaban en mi calle eran mis chivos y mis burros, mis toros. Pero yo tenía que aprender los colores del semáforo, ¿no? Cosas de esta naturaleza. Concluyendo, yo creo que este país efectivamente se ha construido con políticas excluyentes, culturalmente hablando, lingüísticamente. ¿Cómo armamos un país incluyente? Primero, quienes hacen las planificaciones entienden la diversidad que vivimos, ¿cómo la asumen? Después, a nivel micro, en las aulas escolares, los maestros, ¿cómo entienden la diversidad de sus alumnos? Como decía mi padre, mis hijos son como mis dedos, no son iguales. Mis hijos son diferentes. La diversidad empieza en casa. No pensamos igual, no aprendemos igual, en el aula igual, ¿sí? Y aquí concluiría con una experiencia. Mi padre, que en paz descanse, en 1970, se enferma mi hermano mayor. Vende su yunta para curar a mi hermano, vende algunas tierras, y dijo él, un campesino sin tierras y sin yunta ya no es campesino. Y migramos a la ciudad. Y efectivamente, en la ciudad te enfrentas fuera de tu nicho cultural. Perdón. Te enfrentas precisamente a algo que no estabas preparado. A la lengua. No, hombre, yo creo que todos mis paisanos que conocen estas historias, perdón, no se preocupe, saben perfectamente bien cómo sobrevivimos tanto los compañeros afros, los indígenas migrantes, hacia la migración. Bueno, pero entonces, regresando al análisis de las políticas integracionistas, a las políticas de esta naturaleza, necesitamos pensarnos precisamente como este país diverso. Y yo creo que aquí recuperaría un texto muy padre que tiene como 2 años que llegó a mis manos, y ese texto habla de cómo se construye este país con su primera constitución, ¿sí? Ese texto está escrito por nuestro expresidente y es su tesis de licenciatura, ¿sí? Él analiza precisamente cómo nace este país en su tesis de licenciatura, y me enamoré de tanto de ese texto. Digo, no, hombre, pues yo creo que como indígenas nosotros, y que esto concluiría, tenemos que tener muy claro 3 tipos de conciencia. La primera, conciencia lingüística. Yo no hablo bien el español, todavía me trabo cuando mis niñas, mis hijas, exactamente ese libro hay que leerlo, ¿sí? Cuando mis hijas me dicen, oye papá, tú en lugar de decir U, dijiste la O, y yo les digo, sí, efectivamente, porque en mi lengua madre nos cuesta trabajo pronunciar la U, ¿sí? Conciencia lingüística de que efectivamente si no hablo bien el español es que porque cuando uno aprende una primera lengua, el aparato fonador se acostumbra a pronunciar ciertas palabras. Y nos pasa a todos. A los gringos les pasa, a los europeos les pasa. Nada más que aquí hay una diferencia. Cuando escuchamos a un gringo hablar más español, ¿qué dice el mexicano? Se oye chistoso. Pero es cuando habla un indígena, dices, se oye ridículo. ¿Sí? No jugamos con el mismo criterio un solo hecho. Entonces, yo tengo conciencia lingüística de que mi lengua lo puedo hablar, lo puedo leer, lo puedo escribir, lo mismo que en español. Y la otra conciencia sería
la conciencia histórica. Al final de cuentas, los indios somos productos de una historia, y esa historia está atravesada por múltiples circunstancias, ¿sí? Y es la causa de nuestra pobreza, nuestra condición de marginación. Y por último, conciencia étnica. Yo soy producto de un pueblo nahuablante, que mi lengua se habla en 22 estados del país, ¿eh? Somos una nación enorme, ¿sí? Entonces, yo creo que esto es gracias a que, en mi caso, yo a los 32 años llegué a la universidad, ya con la familia, con 5 hijos, pero al final del día, y así muchos compañeros, el llegar a una universidad, para muchos de nosotros, es difícil. Sin embargo, yo creo que tenemos que valorar una cosa. Nos hemos apropiado de la forma en que ustedes aprenden y la forma en que ustedes hablan, ¿sí? Pero aquí el reto, y esto viene en la escuela mexicana, en la nueva escuela mexicana, el reto es que efectivamente, y el porvenir es la interculturalidad. ¿Qué significa la interculturalidad? La interculturalidad es la realidad posible de que seamos capaces de aprender lo mejor de cada cultura, de cada lengua, ¿sí? Y antes era solamente una cultura dominante y nos aplastaban a las culturas indígenas. Yo creo que hoy la interculturalidad es precisamente la posibilidad real de podernos apropiarnos lo mejor de cada grupo humano, de cada grupo cultural y de cada grupo lingüístico. Y eso se tiene que promover, ¿sí? Efectivamente, yo creo que hoy en día que estamos viviendo esta realidad, el reto es eso, efectivamente, de asumirnos como un país plural, plurilingüístico, pluricultural, y a partir de ahí generar políticas públicas que refuercen ese pluralismo. Entonces, yo creo que yo la verdad celebro este tipo de espacios. Muchísimas gracias, no tenía el gusto. Te escucho en las mañaneras, Sí, eso no me las pierdo. Lo mismo que José Manuel Fuentes y por supuesto a usted, doña Donají, de que sigamos avanzando precisamente en aprovechar estos espacios, ¿sí? Yo cada vez que nos invitan, con gusto participamos. Cuenten con ello. Porque efectivamente yo creo que el diálogo, un diálogo horizontal, un diálogo de igual a igual, porque nosotros en nuestros pueblos cada vez que alguien llega y nos dice que nos viene a dar una plática, ya sabemos de qué. ¿Sí? Hoy en día, en verdad, y más adelante yo creo que por el mes de mayo les compartiré un pequeño texto, producto de nuestra experiencia de haber fundado el Instituto Poblado en los Pueblos Indígenas. Ese es un capítulo aparte. ¿Qué me encontré yo como indígena en la administración pública? Eso cuento ahí en ese texto. Eso cuento en ese texto. Nos encontramos con muchos funcionarios que el presidente les llamaba, se creen fifís, porque no son fifís. ¿Cómo nos miraban a los indígenas? Yo quiero decirles que en la administración pública encontré a mucha gente que cree que los indígenas no tenemos derechos. Así de simple. Fuerte, por supuesto que fuerte, pero nos anima precisamente nosotros de profundizar nuestras convicciones en el conocimiento, ¿sí? Hay que leer mucho, ¿sí? En verdad, yo celebro de que yo haya aprendido a leer y escribir. Yo quiero decirles de que en mi generación de la primaria, yo soy el único que logré llegar a la universidad. De 170 niños que ingresamos a primer grado de primaria, porque mi pueblo es un municipio, es cabecera municipal. Había 2 grupos enormes de primer grado. Entramos a segundo grado. Se va disminuyendo la matrícula. En verdad, yo creo que merece análisis precisamente cómo la eficiencia terminal, o sea, cuántos terminamos la primaria, cuántos terminamos la secundaria. Y por una razón, en muchas comunidades indígenas se sigue jugando a la escuelita. ¿Es fuerte lo que estoy diciendo? Por supuesto. ¿Sí? Llega el peor sistema educativo. El bachillerato. Están telebachilleratos a distancia. Ya aseguro que esas escuelas en la ciudad, nadie se mete a estudiar en ese tipo de escuelas. ¿Y por qué para los indígenas sí? ¿Sí? Se tiene que repensar el sistema educativo para los pueblos indígenas. Y aquí no vamos a descubrir el hilo negro. El modelo educativo de Lázaro Cárdenas cuando murió el Politécnico, ahí está el modelo. Ahí está el modelo, sí. Ahí está el modelo, ¿sí? Hay que recuperar lo que ya tuvo éxito y no inventarnos cosas. Entonces nosotros aquí en Puebla, con la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, estamos impulsando un modelo de bachillerato
en la Sierra Negra, pero que tenga todas las condiciones, que efectivamente el alumno que llegue ahí no solamente tenga educación, tenga hospedaje y tenga sus alimentos, para que efectivamente se forme como cualquier otro que tiene derecho a una educación bien, de calidad, una educación integral. Entonces, ¿temas pendientes hay? Por supuesto que vamos a seguir dando la batalla. Vamos a seguir dando la batalla con nuestra presidenta y efectivamente vamos a seguir por tener que profundizar estas acciones. Y disculpe que les hablo así de esta manera. El tema yo lo tomo como una convicción de vida, una convicción de lucha. Yo creo que si no reconocemos que venimos de esta tradición de lucha, pues se nos mueren las utopías, y no, yo creo que la utopía sí tenemos que seguirlo alimentando. Claro, es el horizonte que nos hace caminar. Exactamente, sí. Pues la verdad, pues... perdón, antes te interrumpo, José Manuel. Gracias, Rafael, qué interesante lo compartido. Cuando mencionaba sobre la nueva escuela mexicana, por primera vez, en estos libros de primaria, de primero a sexto año de primaria, y de primero de secundaria a tercer año de secundaria, estamos como pueblo negro afromexicano en cada uno de estos libros. Y lo digo con orgullo, yo formé parte de ese comité que se llama Afroeduca, donde tuvimos estas reuniones, todo se hizo a través de Zoom con lo del COVID, y tuvimos sesiones larguísimas de 6 horas, imagínense ahí trabajando para que en cada libro de primaria, de primero a sexto y de primero de secundaria a tercero de secundaria, se hable sobre el tema de nosotras las personas afromexicanas, afrodescendientes. Y eso es una gran, una gran ventana que anteriormente no lo teníamos. Solamente había 2 líneas donde indicaban las personas africanas llegaron, eran esclavizadas y punto. Y nunca se hablaba sobre la importancia y la aportación, las aportaciones que dio el pueblo negro afromexicano a lo que es la actual, nuestro actual país. Qué maravilloso. Repito, los temas que se están tocando no es uno, son muchos en torno a nuestros orígenes, a nuestras raíces de este gran país, de la riqueza que tenemos de identidad, de diversidad. Y ahorita que tocamos el tema de la educación en nuestro país, que es ahí viene una polémica. Y digo polémica, que la han hecho polémica. Yo no creo que tampoco que sea perfecta algún modelo educativo. La nueva escuela mexicana, que es la que ahorita también se ha mencionado, pues está siendo atacada, está siendo cuestionada, pero por ciertos modelos que quieren controlar el tema educativo y que también de ahí hay, híjoles, mucho que hablar. En la mañanera misma, hace unos días, el Universal llevó ese tema que por la escuela nueva mexicana, el modelo humanista en la educación, que en las primarias se están yendo a las privadas. Bueno, es una cosa que yo también me quedé así de dónde sacan eso, cómo son los estudios que están mostrando, cuál es el sustento, y me parece una barbaridad. Aquí lo importante es también el respeto y el llevarle, el tener la educación en nuestros pueblos, con nuestras niñas, nuestros niños, nuestros adolescentes, que sea de sus raíces, que sea de su entorno, de su comunidad. Y más bien creo yo que nosotros, yo en la Ciudad de México, tengo más que aprender de los modelos educativos de las comunidades que al revés. Pero bueno, ya yo les invitaría a que tuviéramos algún otro programa, hasta que ustedes eligieran el tema. A mí me encantaría que después tuviéramos algún programado algo con ustedes. Están completamente invitados, y para cuando ustedes gusten y quieran difundir algo, quieran comentar, está completamente abierta. Gracias, Gaby, por este enlace que nos ha permitido tenerlos a ustedes. Están de veras en un espacio libre donde creo que estos temas tienen que estar constantemente, no es de una sola vez, sino de que estar diciendo, platicando, y que no se ocupan todos. Cada quien
cada quien, tampoco vamos a presionar, digo, hay diversidad, bien dicen ustedes. Bueno, hay más respeto de los pueblos originarios al diferente que al revés. Pero bueno, ahí está. No sé si quieran comentar algo final y les agradecemos su presencia, querida Donají, querido Rafael. Gracias. Bueno, gracias también a José Manuel por estar en este programa. Disculpa, Pepe, se tuvo que ir por una urgencia que tuvo, un imprevisto, pero también agradece mucho esto. Yo le dije que no se preocupara, que yo me quedaba con ustedes, con todo el gusto del mundo. Perdón, Donají. Sí, gracias a tu equipo, a quien me contactó también, al compañero Rafael por el compartir y de una de otra forma el caminar a través de los años en diversos momentos ha sido importante, ha sido muy sanador también. Y este acompañamiento que hemos tenido de las hermanas y hermanos indígenas ha sido fundamental para que este movimiento afromexicano pues siga caminando. Y ahora pues en conjunto pues hemos tenido estas grandes oportunidades y estos hechos ya que son reales, de estar en la Constitución, de estar reconocidos, de trabajar ya en un momento más esta armonización de leyes y que como lo mencionaba y lo puntualizaba en algún momento el compañero Rafael, que en nuestros pueblos y comunidades se hagan estos programas para que realmente ahí podamos utilizarlos de forma adecuada para que ya no nuestras mujeres ya no mueran por falta de servicios médicos y que también que nuestras mujeres sabias, nuestras mujeres parteras, nuestras mujeres curanderas participen en estos proyectos, como por ejemplo, ¿verdad? El derecho a la tierra, el derecho a cuidar a la madre tierra, a nuestras plantas, a todo este entorno. Y agradecerte también, Hans, por este espacio tan importante donde pues estaremos, gracias por la oportunidad, comunicando las actividades que tienen que ver con estas actividades afro, el movimiento afrodescendiente, y mencionar, sí decirles que en este año 2025, en Michoacán, será la sede, Lázaro Cárdenas, Michoacán, será la sede del 26º encuentro de pueblos negros, y que bueno, ya lo mencionaba, es allá a nivel nacional e internacional y donde pues espero tengamos la oportunidad de tanto ustedes estén con nosotros, el hermano Rafael, y que compartamos. Siempre hemos sido abiertos a que estemos todas y todos en esos espacios sin cuestiones políticas ni religiosas y ha sido pues parte del éxito de estos encuentros. Y bueno, es un medio importante y bueno, estaremos atentas también a tus programas, a los personajes que invitas y que también de ellos aprendemos y hacemos las reflexiones. Gracias y pues estamos a la orden y aquí yo acompañándome de mis máscaras de los diablos, la danza de los diablos tan originarias de allá de la zona y que forman parte pues de esta identidad, de nuestra identidad, de mi identidad, de la cual me siento muy orgullosa y pues aquí estamos a la orden. Gracias, don Gil. Tehuatzin de mis clases camatili que es que nintonale nika otomotapowis que nintahtole que no mi casquenin to altepetl y toca güey altepetl México ni mis clases catonía que pa que isle. Lo único que les acabo de decir en mi lengua madre es que les agradezco enormemente el espacio por seguir profundizando en el análisis de nuestra vida diaria, cotidiana como mexicanos. Y bueno, y como mexicanos que somos también, antes de ser otra cuestión, soy mexicano, soy nahuablante, así me considero, formo parte de este país y pensamos precisamente que como aquí en México, poco a poco tenemos que ir aportando nuestras ideas a través del diálogo, cómo podemos que este país efectivamente sea un país de todos y para todas. Muchas gracias. Qué maravilloso, estamos empezando este año. Muchas gracias, Donají, gracias, Rafael, y de verdad espero que, en serio, próximamente, no muy lejano, estemos nuevamente aquí compartiendo espacio. La verdad es que iba a leer algunos comentarios, pero miren, dice Victoria Román, discúlpenme, excelente programa, muchas gracias a todos. Gracias, señor Rafael, dice Crisé. Gracias, dice Leticia Mesa, también había palabras, por supuesto, para Donají, que habló hace un momento, pues aquí están muy agradecidos,
por supuesto que yo lo estoy igual. Estamos muy agradecidos. Qué interesante tema, dice María Elena Gutiérrez. Gracias a los invitados, dice Verónica Leiva, y que fue muy interesante, muy gratificante. Muchas gracias, don Ají, dice Lucía Guzmán. Nada más quería, bueno, y aplausos de Libero. En fin, todos aquí, todas estamos muy contentos de la participación de ustedes, del profe médico que también está aquí saludando y diciendo que excelente tema. Y dice, por favor, comparte el título del libro, dice Rosa María Labra, que fue el que mostró Pepe, ¿verdad? Ese fue el libro. Si quieren, le pido a Pepe y lo compartimos para el próximo programa, porque él fue el que lo sacó, pero sin embargo, desafortunadamente se tuvo que ir. Muchas gracias nuevamente. Que tengan excelente año. Y repito, ojalá nos vemos próximamente en el tema educativo, en el que nos traigan ustedes también. Yo digo el educativo porque, híjoles, de ahí es clave el tema educativo, que también es la diversidad, pero también en lo que es en las ciudades, para poder comprender y respetar a nuestras comunidades originarias, y a su vez también en las comunidades originarias, afro, indígenas, que también tengan lo propio para, pues, saber de toda esta diversidad que hay y que debe de haber ese respeto a los pueblos. Muchas gracias nuevamente, ya me alargué porque estoy muy contento, pero agradecido. Excelente domingo tengan, don Ají, Rafael. Igualmente, gracias a ti y a tu público. Gracias. Hasta luego. Bueno, pues estuvimos aquí con don Ají y estuvimos con Rafael. La verdad es que grandes temas nos trajeron de pueblos originarios y afro.